These are 10 British players and managers that can speak other languages. Ik learn Dutch. Trent Alexander-Arnold shocked many when he spoke Spanish in his Real Madrid press, quickly learning Spanish, regularly giving interviews. Just very quickly, ¿se lo hablas en español? También, sí. ¿Sí? Él habla muy bien. ¿Sí? Sí. You're getting better? Sí. Okay, all right, nice to hear. He's getting better. He says, Ibrahim says that he Habla talks muy to him bien. in Sí, Spanish. sí, con mi profesor. Sí, ¿es verdad? Bien. Es el protagonista del segundo gol del Real Madrid en esta victoria que coincidimos todos merecida, ¿verdad, Jude? Muy buenas del Real Madrid hoy aquí en Sevilla. Sí, un partido no mucho importante, pero necesitamos ser profesional para los últimos 2 partidos aquí, uno más en el Bernabéu. Y sí, feliz con la victoria como siempre, pero sí, es un poco triste porque queremos jugar para títulos en este partido, últimos partidos, pero difícil y feliz a ganar. Has marcado hoy tu 14º gol de esta temporada, 37 con la camiseta del Real Madrid. ¿Cómo ha sido? Porque ha sido una gran jugada colectiva. Sí, muy buena jugada. Los 2 jóvenes y estoy ahí para un gol fácil. Los 3 jóvenes, podríamos decir, porque tú también eres muy joven. ¿Qué te íbamos a decir también, Jude? Gol, el de Kylian Mbappé de hoy, un golazo desde fuera del área, 41 ya esta temporada. Increíble. Muy buen jugador, muy buena persona. Es muy bien. Ojalá para más. Y ya por último, ¿cuánta ilusión tiene Jude Bellingham por el próximo Mundial de Clubes? Un torneo y un trofeo que es y va a ser muy pero que muy importante. Sí, importante. Un otro título. Ojalá ganamos. Es el sueño del equipo, del club. Es importante para nosotros. Después el temporada poco flojo. Entonces es importante para nosotros. Gracias, Jude, y gracias también por tu esfuerzo en español. Muy mal. Perdona, muy nervioso. Muchas gracias. Noni Madueke speaks Dutch. Born in London, but developed as a player at PSV Eindhoven, Madueke picked up Dutch during his formative years in the Netherlands. Hallo PSV-fans, Noni hier. Ik wil je echt bedanken voor de afgelopen 5 jaar. Ik heb zoveel geleerd en zoveel goede momenten gehad met jullie. En ik wens jullie all the best. Sorry, mijn Nederlands. Ik wens jullie all the best en ik hoop jullie snel weer te zien. Dankjewel. God bless. 2, 1, go. Geen rijbewijs. Maar wat is dit? Is redelijk of niet? Wait, wacht. Doe die dingen. Wacht. Ga door. Nee, we have to know. Is that redelijk? Nee. Geen rijbewijs. Nee, Wat dan is dit? weet je het er van tevoren. Bro, wat doe je? Je moet die tijd laten lopen. Ja. Nee, wacht. Hoezo is dit niet Oké, stop maar redelijk? even. Wat? Hoezo is dit Oh, niet luister. redelijk? Geen rijbewijs, daarom ben je laat. Hè? Daarom ben je laat. Geen Wat is het? rijbewijs. Maar je weet van tevoren, je hebt geen rijbewijs. Oké, Dus je wacht. moet op tijd... Stand De kijkers mogen De bepalen. kijkers mogen bepalen in de comments. We gaan de Oh, allerlaatste De kijkers mogen bepalen of deze Jullie telt. bepalen wie er Ja, jullie gewonnen bepalen. uiteindelijk. De allerlaatste, steen, papier, schaar. Liefde voor jullie. Will Still. He often switches between English and French with ease when speaking with players and media. Alors oui, on est nul. Yes, we do it on purpose, on le fait exprès. Reste lucide là-dedans. Stay focused in here. Alors c'est 3 points ici, super, chouette, comme Younis il dit, voilà, bravo. C'est 3 points dimanche aussi. Hein. 3 points on Sunday as well. Not just in these games in here. Alors tu veux être un bonhomme ici, mais tu es un bonhomme au parc aussi. Donc tu te bats. Parce que tu as besoin de te battre, mais tu fermes ta gueule. Sinon c'est une bonne séance. À demain. Ça fait partie du jeu, donc parfois il faut les canaliser, mais comme il faut savoir se canaliser en match, donc c'est juste réussir à créer un environnement où tout le monde a envie de gagner, tout le monde a envie d'être là, tout en étant maître de ce qu'on fait et lucide assez pour faire. Harry Kane is learning German. Terwijl ik de Champions League gewinnen wou, seit ik een kind was. Ik learn Dutch. Roy Hodgson, polyglot, one of football's true polyglots. Hodgson is fluent in Swedish, German, French and Italian, thanks to an extensive coaching career across Europe. Hej alla MFF-are.
Jag hoppas också att alla MFF-fans kommer att stödja laget och kommer upp till Stockholm därför att vi hade ett väldigt bra stöd, jag kommer ihåg. Det är mycket fin grupp, mycket intressant för mig. Många nya bekantskap därför att jag aldrig spelat mot någon av de tre lag innan den här turneringen. Så jag är mycket glad över det. Det är en överraskning för mig. Det gibt så viel Tor och så viel offen spel. Men det gibt så viel zu verlieren för alla Mannschaften. Normalerweise för en großer turnier es ist ein bisschen enger das Spiel. Aber hier wir ser attrattiva spel. Sì, perché noi non siamo troppo bene per calcio a rigori. È meglio per noi se dopo la partita, quando c'è un pareggio, forse c'è un altro metodo. Tanta gente in Inghilterra ha pensato che la squadra ha fatto abbastanza bene, ha fatto una buona émotive pour moi. Et de voir aussi l'équipe de France chante comme ils ont chanté avec une ferveur à ce moment-là. C'est vraiment difficile d'exprimer nos sentiments parce que c'est une chose que nous avons pu faire, était de montrer notre solidarité, de montrer que nous avons toute la sympathie possible. Steve McManaman speaks Spanish. During his successful spell at Real Madrid, was known for integrating fully into the club and local culture. Maca, muchas gracias por estar en Jorge Ramos y su banda. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de tenerlo en nuestro show. Hemos buscado este contacto durante las últimas semanas y finalmente se concretó. Sí, no, es un placer. Bueno, Steve, lo escuchamos todos los fines de semana en los partidos de la Liga Premier de Inglaterra. Cuéntenos, ¿es el Manchester United el gran favorito para ganar la Liga Premier? Sí, es el gran favorito. Manchester United juega esta noche contra Blackpool y están muy favoritos para esta noche. Y si Manchester gana, ellos tienen 5 puntos más que Manchester City. Para mí es un gran favorito, sí, seguro. Steve, la prensa inglesa ha comparado al Chicharito con Solskjaer. Usted jugó en contra de Solskjaer. ¿Usted le ve alguna similitud? Para mí es mejor que Solskjaer porque es muy joven y todos los años con Inglaterra él aprende más de fútbol y de liga inglesa. Es más difícil porque Solskjaer es de Noruega y él puede hablar inglés, por ejemplo, de muchos años. Es difícil porque México es muy lejos de Inglaterra, hay más problemas con la vida y todo, pero para mí él tiene la oportunidad para mejorar que Ole Gunnar Solskjaer. Sí, él puede repetir, sí, pero es muy difícil cuando tú estás un mister de Real, porque hay mucha presión, tú necesitas ganar cada partido. Tú tienes muchos jugadores buenos, pero es muy difícil para ganar cuando tú tienes equipos como Barça, como Atlético Madrid. Gary Lineker speaks Spanish and basic Japanese. Lineker became fluent in Spanish during his time at Barcelona and has dabbled in Japanese after a brief stint playing in Japan. Bienvenidos a esta edición especial de Partido del Día, con los momentos más destacados de los partidos de hoy. Matoma-san, we'll see him in the World Cup playing for Japan. Taihen Subarashi Saka no Sencho desu. Thank you. Agreed? Yes, agreed. Yeah. Brilliant performance. Cuando Johan Cruyff decide ponerte de extremo derecho. En su posición. En la mía. ¡Qué ofensa! Pero yo no le dije nada, le dije, a ver qué pasa. Entendido. Explica. No, fue una época bastante difícil, porque jugar a la banda para mí no fue mi posición. Yo era goleador, un hombre del área. Pero yo creo que en estos días solo podía tener 2 extranjeros. Sí, ¿Recuerdas? Sí. Ahora sí. muchos. Sí, pero en estos días 2. Gareth Bale speaks some Spanish. Though not always known for his linguistic efforts publicly, Bale reportedly understood and spoke some Spanish after several years at Real Madrid. No, yo hablo mejor en español, pero más difícil es mejor en inglés para preguntar. No perfectamente, pero mejor, cada día mejor y
yo hablo con equipo mejor y más. Su primera entrevista en español. Muchísimas gracias por hacerla en español, Gareth. Gracias. Intentaré hacerlo en español. No estamos contentos con el resultado contra Sporting. Estamos ilusionados. Queremos ganar contra el Betis y yo espero jugar buen fútbol para la afición. Owen Hargreaves is fluent in German. Mitspieler von mir damals, Gerrard und Lampard, schon sehr starke Spieler und die jungen Spieler, die jetzt nachkommen. Ich denke, es wäre schon eine Überraschung, wenn wir WM gewinnen können. Ich meine, Gerrard, Rooney ist schon sehr stark und Sturridge spielt super zurzeit. Die Frage ist einfach nicht, ob man die richtigen Spieler hat, die Frage ist einfach die Mischung. Und ich denke, man hat einen super Torwart, einen Joe Hart. Innenverteidigung ist vielleicht nicht das Stärkste, was wir in der Vergangenheit gehabt haben, aber Ashley Cole und Kyle Walker als Außenverteidiger mit Glenn Johnson ist auch sehr gut besetzt. Phill Neville speaks some Spanish. He learnt Spanish during his time at Valencia and later managing Inter Miami. Intentaré hablar en español, Nico. Robbie es un jugador muy bueno, pero muy joven. Ahora es mejorando cada día en el campo, en los entrenamientos. Los espacios para crear es muy grande. Entonces, esta selección es para él una oportunidad para mostrar sus cualidades. Graham Potter learned Swedish during his managerial spell in the country. Jag är stolt faktiskt. Riktigt stolt över hela klubben. Jag måste säga tack till alla mina fantastiska spelare, ledare och supportrar. Och det är stor ära för mig. Det här är ett stort pris i Sverige. Vi har många ledare. Absolut. Som jag säger, det är stor ära. Jag måste säga tack också till min familj. David Beckham speaks very basic Spanish. Muchísimas gracias y por todo, por la prensa y la gente en España y la afición en el Bernabéu y mis compañeros y cuántos misters y 6 misters y 5 presidentes y 4 casas y qué más, pero muchísimas gracias, es un honor, un placer jugar con este equipo, con este club y muchísimas gracias y adiós. Y lo siento para español, pero estoy tímido pero no es mal, Eric Dier is fluent in Portuguese. Jogo de emoções. Sim, claro, é esquisito estar aqui noutra equipa. Demorou muito tempo para voltar a Portugal para jogar e estou muito feliz por estar aqui. Sim, estamos na entrada onde também entrei muitas vezes, mas para jogar pelo Sporting e vai ser jogo emocional para mim, sim. If you thought one foreign language was impressive, then you'll be shocked at how many languages these players and managers can speak.